Mostró su cuenta bancaria oculta después de que finalizó nuestro divorcio y se rió directamente en mi cara. Nunca pensé que diría todo esto, pero tengo la suerte de estar aquí para contar la historia. Engañé a mi marido. No pasó ni un solo día en mis sueños en los que quisiera que esto sucediera, pero sucedió. Luego, cuando todo se esfumó, me dio algo que nunca vi venir. Decidió revelarme que había estado ocultando la cuenta y hasta se rió de mí cuando el divorcio fue definitivo. ¿Lo recuerdo? Sí, yo tampoco lo podía creer. Honestamente, todavía estoy tratando de entenderlo, pero espero que alguien en algún lugar pueda comprenderme o identificarse conmigo. Ahora mismo me siento como un idiota. Solo espero no ser el único que se siente así. Permítanme comenzar presentándome. Mi nombre es Emily, tengo 29 años y trabajo como coordinadora de marketing para una pequeña empresa de tecnología. No es exactamente glamoroso, pero paga las cuentas. Solo soy una persona común y corriente que intenta arreglárselas. Y luego está mi exmarido Mark. Tiene 32 años, trabaja como desarrollador de software y, sinceramente, es una de las personas más fiables y predecibles que he conocido. Al principio, eso es exactamente lo que me atrajo de él. Nos conocimos en la universidad y las cosas simplemente encajaron. Él era la elección segura, el tipo que siempre estaría ahí sin importar qué. Durante mucho tiempo eso fue suficiente. La mayoría de la gente diría que fue como cualquier otra vida amorosa ordinaria, no muy emocionante, pero sí satisfactoria. Durante 5 años fuimos pareja y durante 3 años fuimos oficialmente marido y mujer. Debo decir que en algún momento Mark fue muy leal. No solo era dulce, sino que nunca fue un motivo para que yo cuestionara su honestidad. El tipo de persona que viene todas las mañanas a preparar café y nunca se olvida de regañarte para que tomes tus vitaminas. Debo admitir que estaba seguro de que teníamos puntos en común. Sin embargo, para transformar algo, es importante saber que se produjo un cambio. Llegué a un punto en el que estaba muy aburrido, pensando que había algo más que necesitaba hacer. Sé que suena horrible, pero es como si la emoción ya no existiera. Quería algo diferente, algo nuevo. Al principio ni siquiera me di cuenta, pero me encontré emocionalmente distante. Ansiaba emoción, atención, cualquier cosa para sentirme viva otra vez. Fue entonces cuando conocí a Jaque. Al principio, era solo un coqueteo, pero luego se volvió más y, antes de darme cuenta, estaba en una aventura en toda regla. No lo planeé, pero no pude detenerme. Así que ahora compartiré contigo una historia sobre cómo empezó todo, ya sabes, empezando desde cero. Bueno, no fue algo que pretendía, como ya dije, pero creo que cuando uno está aburrido, bueno, casi todo es posible. Conocí a Jaque en un evento de trabajo. Era únicamente el consultor de mi empresa en un determinado proyecto y, para ser sincero, nunca le presté mucha atención. Los hombres de negro, o más precisamente, los hombres de traje, nunca dejan de sorprenderme, y eso lo incluye a él. Aunque había una sola preocupación, ¿no resolvió? El enemigo que había estado esperando muchas veces. No era tan preciso como Mark y tenía ese tipo de vivacidad, este tipo de zumbido, este tipo de vitalidad inquieta a su alrededor. Siempre daba la impresión de que estaba tramando algo, que no le importaría hacer un poco de escándalo. Bueno, admito que eso también me motivó hasta cierto punto. Por supuesto, comenzó de manera bastante simple, solo una pequeña charla, conversaciones casuales en la oficina, nada que te hiciera pensar que algo sucedería. Pero cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de lo aburrido que me había vuelto con Mark. Ni siquiera lo noté al principio, pero cada vez que Jaque me hacía reír o cuando teníamos esas conversaciones nocturnas mientras tomábamos unas copas, sentía que algo se agitaba dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. A veces íbamos a tomar una copa después del horario laboral hasta que una noche hicimos clic y pasamos la noche fuera. Pensé que íbamos a sentarnos, conversar y relajarnos, pero esa noche fue diferente. Jaque era coqueto, debo admitir que yo también coqueteaba y había esa energía, esa conexión. No había manera de que pudiera simplemente mirar hacia otro lado. Comenzó con un trago, luego un segundo, y cuando salimos del bar, tenía una visión clara del resultado. No tenía intenciones de hacer trampa ni nada de eso. Para ser honesto contigo, ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo hasta que sucedió. Pero cuando me besó, por alguna razón, no me aparté. Ni siquiera quería. Me sentí culpable de inmediato. Quiero decir, Mark estaba en casa, probablemente viendo la televisión, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Pero no pude parar. Jaque estaba emocionado.
Él era diferente. Me hizo sentir que yo importaba, que era especial. Había pasado tanto tiempo con Mark. Él siempre estuvo ahí, siempre confiable, siempre el mismo. Pero Jake me mantuvo alerta. Cada vez que sonreía, sentía que mi corazón se aceleraba un poco más. Cada vez que enviábamos mensajes de texto, sentía como si estuviera haciendo algo travieso, algo emocionante. La culpa estaba ahí, pero la emoción dominó a la culpa. Así como explica las decisiones que tomó David, aquí es donde constantemente me recordaba a mí mismo que no es tan malo. Ni siquiera estoy segura de estar enamorada de él. Ni siquiera se me pasó por la cabeza dejar a Mark atrás. Intenté restar importancia mentalmente y me dije a mí mismo que no es gran cosa. Además, no estaba recibiendo la atención que necesitaba de Mark. Por lo tanto, no había nada mal en recibir esa atención de otra persona, ¿verdad? Y seguí defendiéndolo diciéndome a mí mismo la mayor parte del tiempo que es solo una broma y que no hay nada malo en eso. No era como si estuviera planeando olvidar todo lo que estaba pasando. Pero cuanto más duraba esto, más difícil era presentar que se trataba simplemente de otra aventura casual. Sabía que estaba cruzando una línea, pero al mismo tiempo me decía a mí mismo que no era una traición. No estaba enamorada de Jake y no quería dejar a Mark. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Fue simplemente divertido. Sentí un poco de emoción por no estar en casa. Mientras una parte de mí pensaba que estaba siendo inmoral con Mark, otra parte de mí también disfrutaba de la libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Lo que pasaba con Jake era la pasión. Fue abiertamente apasionado, ardiente y desprovisto de las cosas básicas que tenía con Mark. Anhelaba alguna aventura y Jake pudo proporcionármela. Intenté justificarme a mí mismo. No soy feliz en mi matrimonio. Mark ya ni siquiera me ve. También es culpa suya, ¿verdad? Me dije a mí mismo que merecía esto, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Cuanto más pasaba, más sentía que estaba viviendo dos vidas diferentes. Regresaba a casa con Mark, sonreía y fingía que todo estaba bien. Preparaba la cena, charlaba sobre nuestro día y, en el fondo de mi mente, pensaba en Jake, en lo que estábamos haciendo, en lo que habíamos planeado para más tarde. Allí y aquí, ambos y ninguno. Nunca iba a parar, sin importar lo que tuviera que hacer. A veces me sentía culpable por notar a Mark, pero luego Jake me enviaba un mensaje de texto y me olvidaba por completo de la culpa. Estaría arriba, y todo el razonamiento que había estado haciendo me haría pensar que no era tan malo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que estaba justificando algo que en el fondo sabía que estaba mal. Ya ni siquiera se trataba de Jake, se trataba de mí, de cómo sentía que no estaba obteniendo lo suficiente de mi matrimonio, de cómo necesitaba algo que me hiciera sentir viva otra vez. No sé si eso tiene sentido, pero ahí estaba mi cabeza y, sinceramente, en ese momento no me importaba. No quería parar, quería evitar lo que estaba haciendo. Era mejor que seguir corriendo, no detenerme y enfrentar la situación en la que me encontraba. Entonces, después de esa primera noche con Jake, pensé que tal vez era algo de una sola vez. Pero lo que pasa con las aventuras amorosas es que son como arenas movedizas. Te vuelves más profundo cuanto más intentas salir. Los días siguientes no podía dejar de pensar en Jake. Cada vez que miraba a Mark, sentía ese peso en mi pecho como si llevara un secreto del que no podía escapar. Pero al mismo tiempo, también me sentí lleno de prisa, de emoción, como si estuviera haciendo algo rebelde. Logré justificar este comportamiento ante mí mismo, mientras en mi mente me decía a mí mismo que en realidad no estaba haciendo nada malo. Quiero decir, mi matrimonio transcurrió sin incidentes. Así que tómate tu pastel y cómelo también, perfectamente estático. Bueno, hacía años que no hacía trampa, ¿verdad? Solo estaba condimentando las cosas, ¿verdad? No era como si Mark alguna vez notara la diferencia. Era tan extraño que estuviera tan absorto en su trabajo, tan preocupado con su agenda, que no esperaba que lo asimilara. Estaba ocupado. Él no me necesitaba de la misma manera que Jake me necesitaba. Es así de simple. Jake me hizo sentir viva, que yo era importante. Me miró como si solo estuviera yo en la habitación, a pesar de que había otras mujeres alrededor. Con Mark, yo era solo uno más entre los clientes habituales, y él apenas notaba la monotonía de su existencia. El asunto continuó. Empecé a sentirme culpable cada vez que besaba a Jake. Cada vez que estábamos juntos, sentía una sensación de malestar en el estómago. Me decía a mí mismo que era solo temporal, que no importaría, pero sí importaba, y la culpa empeoró. Intenté convencerme de no hacerlo, diciéndome que tal vez Mark no me estaba dando lo que necesitaba. Quizás merecía esta emoción.
Tal vez no era una mala persona, solo alguien que estaba tratando de encontrar algo que faltaba y que Mark era típico. Quiero decir, era como un barril de previsibilidad. Cada día, por la mañana, la misma comida probada y verdadera. Solía llegar a casa, sentarse y preguntarme cómo había estado mi día, como si estuviera en un horario. Ya no compartíamos ningún afecto el uno por el otro. Intenté convencerme de que no podía ser tal problema. En un intento de silenciar este sentimiento molesto en lo más profundo de mi mente, me dije a mí mismo que lo que estaba haciendo no estaba mal porque no dañaba a nadie. Pero en el fondo sabía que así era. Y, sin embargo, cada vez que conocía a Jaque, cada vez que conseguíamos escapar para estar juntos, me sentía como si fuera un agente secreto o algo así, y no podía detenerlo. No sabía cómo parar. A medida que pasaba el tiempo, más comencé a hacerme creer que hacer trampa estaba perfectamente bien. Estaba en esa situación en la que estaba tan perdido que ya no sabía qué era. No era solo el sexo, fue la atención, la validación, la sensación de que no estaba simplemente ahí. No era solo una esposa, yo era alguien emocionante. Mirando hacia atrás, sé que fue una estupidez. Sé que no fue justo para Mark, pero en ese momento no podía ver más allá de mi propio egoísmo. Solo quería volver a sentir algo, liberarme de la monotonía. Me dije a mí mismo que tenía derecho a ello, que se me permitía cometer errores, pero eso no impidió que me sintiera muy culpable. Mucha gente cree que el divorcio es algo grande, complicado y dramático, pero para nosotros esa parte transcurrió extrañamente sin incidentes. Bueno, supongo que eso es lo que lo empeoró mucho. Al menos una vez que las cosas finalmente se desbordaron, Mark nunca había sido un hombre enojado, alguien que gritara o usara lenguaje grosero. Tranquilo como un culpable, no intentó detenerlo, ni siquiera cuando le dije que no quería vivir más con él, como si supiera que iba a pasar desde el principio, como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. No hubo ninguno de los gritos o lanzamientos que se asocian con la violencia. Relájese por un par de momentos y luego diga en voz baja, sí, está bien. Se sintió extraño. Honestamente, esperaba que peleara más conmigo, que se enojara, pero en cambio, estaba casi demasiado tranquilo. Me hizo sentir como si él ya lo hubiera procesado todo, ya hubiera decidido que este era el final. Fui yo quien no pudo dejar de dudar de mí mismo. Quería culparlo por todo lo que había salido mal, pero no podía. Quiero decir, había hecho trampa. Lo había alejado y no importaba cómo intentara justificarlo, no podía culparlo. Así, la pareja tardó meses en divorciarse. La ley contrata por escrito y demás. Mark simplemente no perdió los estribos. Simplemente parecía como si se quisiera su autógrafo en cualquier documento legal que pudiera ser requerido o no en las fórmulas que proporcionaron nuestros abogados. Sentí que toda la experiencia se volvió en cámara lenta, como si ambos estuviéramos atrapados en esta extraña distorsión del tiempo. Además, al mismo tiempo puedo decir que había estado esperando el final de estas acciones, que todo fuera definitivo. Entonces llegó el día en que todo quedó resuelto. Los papeles estaban firmados. Se acabó. Era libre, o eso creía. Pensé que me iba a sentir aliviado o incluso emocionado, pero en cambio me sentí un poco vacío. No hubo ningún momento triunfal para mí, ninguna oleada de libertad. En cambio, sentí el peso de todo lo que había hecho. La culpa todavía estaba ahí. Había lastimado a alguien que no lo merecía, y ahora ambos teníamos que recoger los pedazos de nuestras vidas. Mark y yo tuvimos la reunión final para intercambiar algunos artículos. Nada dramático. Esos eran exactamente mis pensamientos. Ese fue el final y simplemente viviríamos nuestras propias vidas. Pero mientras estábamos sentados revisando algunos trámites, él hizo algo que yo no planeaba que sucediera. Se palpó el bolsillo y sacó su teléfono celular. Estaba tranquilo como siempre, nada en él parecía fuera de lugar. Pero cuando abrió la aplicación bancaria de su teléfono y me presentó el saldo de su cuenta, me horroricé. No sabía lo que esperaba. Tal vez pensé que tendría algunos ahorros escondidos, algo razonable. Pero cuando vi la cantidad, se me dio un vuelco el estómago. No había forma de que estuviera leyendo esto bien. Tenía cientos de miles de dólares en esa cuenta. Y luego vi el historial de transacciones. Hubo retiros, depósitos, todo, pero nada que coincidiera con lo que me había dicho sobre nuestras finanzas. Sabía que no estábamos ganando dinero, pero este era otro nivel. Quizás me quedé atónito porque no respondí de inmediato y unos segundos me parecieron unos minutos. Mi mente estaba acelerada. ¿Cuántos años lleva pasando esto? ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué me había ocultado esto? Y luego, como si algo se hubiera roto, pregunté,
¿Por qué nunca mencionaste esto? ¿Por qué no me hablaste de esta cuenta durante el divorcio? Ya sabes, cuando estábamos hablando de activos. Él simplemente me miró. Mi intuición continuó diciéndome que no era ira ni sorpresa lo que vi pintado en toda su cara. Era casi divertido, como si él mismo fuera el director de un programa de pseudo-realidad, esperando que las cámaras volvieran a estar en línea. Y luego, con las cartas sobre la mesa, como después de un picnic, anunció: «No pensé que te interesaría». Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con que no pensaste que estaría interesado? Él no respondió de inmediato. Simplemente continuó mirando la pantalla de su teléfono y hojeando la cuenta como si fuera la cosa más normal del mundo. Entonces, por fin, levantó los ojos para mirarme. Por un momento, creí ver poco a poco esa sonrisa astuta. Aparece en la comisura de su boca. No mencioné el tema porque no importaba, dijo encogiéndose de hombros. Pero ahora que todo terminó, supongo que a ti tampoco te importa. Y luego se rió, no una carcajada burlona. El único sonido era una risa débil y profunda, como si se estuviera riendo de cosas que a nadie más le parecerían graciosas. Fue una risa suave, pero me despertó de mi estupor como si una mujer me hubiera bofeteado. Me quedé allí congelado, ni siquiera pude responder. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo. La realidad de todo, de cómo lo había sabido todo este tiempo, como había estado viendo cómo me autodestruía, como tenía este secreto, de repente se derrumbó sobre mí. No estaba enojado, no estaba amargado. Estaba presumido, tranquilo, como si esto fuera solo otra parte del juego que había estado jugando, uno en el que yo ni siquiera sabía que estaba. «Supongo que ahora tienes tu libertad», dijo en voz baja. Había tratado de racionalizar mi trampa. Me dije a mí mismo que simplemente estaba aburrido, que no me estaban tratando como merecía. Incluso me convencí de que Mark no me estaba mostrando suficiente atención o afecto. Pero la verdad, nada de eso justificaba lo que había hecho. El asunto no se trataba de él, se trataba de mí. Se trataba de mi propia incapacidad para afrontar mi insatisfacción, mi propio egoísmo. Y cuando Mark me mostró esa cuenta bancaria, supe que no necesitaba dar explicaciones. Yo fui quien falló y yo fui quien rompió todo lo que habíamos construido. No merecía su dinero, no merecía su presencia tranquila y constante. Él tuvo razón todo el tiempo a mantener las cosas separadas, a no compartir todo conmigo, porque si lo hubiera sabido, si lo hubiera usado para eso, me habría sentido peor de lo que ya me sentía. Me quedé allí sentada mirándolo, sintiendo una mezcla de frustración, ira y autodesprecio. Quería que sintiera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Y fue entonces cuando me golpeó más fuerte. No estaba amargado, él no estaba tratando de vengarse de mí. No iba a utilizar el dinero como palanca contra mí. Ya había terminado, y de alguna manera esa fue la parte más dolorosa de todo. No solo se estaba alejando de mí, se estaba alejando de la persona en la que me había convertido. Es curioso cómo resulta la vida a veces. Crees que has hecho las peores cosas que podrías hacer, pero luego las consecuencias no son las que esperabas. Después del divorcio, pensé que habría algún tipo de ajuste de cuentas, algún gran momento en el que Mark me dejaría tenerlo, me reprendería por lo que había hecho. Me lo imaginé enojado, tal vez incluso gritándome. Pensé que eso de alguna manera me haría sentir mejor, como si me lastimara a cambio, me sentiría justificada por mi propio dolor. Pero eso nunca sucedió. Mark estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No era vengativo, él no era mezquino. Simplemente no le importaba, y eso fue lo que más me golpeó. En las semanas que siguieron a la finalización, intercambiamos algunas palabras incómodas aquí y allá, principalmente sobre logística y cómo dividir las cosas. Y luego, una tarde, traté de acercarme. Ni siquiera sé por qué. Tal vez esperaba, para obtener algún tipo de reacción emocional de él, para que demostrara que estaba herido, que le importaba lo que le hice. Le pregunté directamente: «¿Sientes algo sobre esto, sobre mí, sobre todo lo que tuvimos?» Me miró por un momento como si le hubiera preguntado algo trivial, como si se hubiera acordado de comprar leche. Su rostro no cambió. «He seguido adelante», dijo. Eso fue todo. Sin ira, sin remordimiento, simplemente nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que le importaba. No estaba enojado conmigo, no buscaba venganza. No tenía necesidad de hacerlo. Ya estaba emocionalmente desapegado, ya lo había superado. Me sentí como una tonta sentada allí tratando de que reaccionara, que sintiera algo por mí cuando ya había cerrado esa puerta. Intenté justificarlo. Por supuesto,
Intenté decir que estaba aburrido, que no me daba lo que necesitaba. Pero incluso cuando dije esas palabras, supe lo vacías que sonaban. Había sido egoísta y no tenía a nadie a quien culpar excepto mí mismo. No hubo un verdadero castigo para mí, ni una gran explosión emocional, solo silencio. Solo la tranquila comprensión de que lo había quemado todo y no quedaba nada que salvar. Y esa fue la parte más difícil de todo. Las consecuencias no fueron que él se vengara de mí. Era la fría y dura verdad de que había arruinado todo y no podía deshacerlo. Él no fue el que estaba destrozado. Era. Ni siquiera creo que haya vuelto a ser la misma persona después de todo, y en el fondo sé que soy yo quien tiene que vivir con eso por el resto de mi vida. Así que aquí estoy ahora, intentando darle sentido a todo. Pensé que sentiría algún tipo de alivio cuando el divorcio fuera definitivo, pero, sinceramente, ha sido mucho más difícil de lo que esperaba. Pensé que salir del matrimonio arreglaría todo, que sería feliz, libre de la culpa y de las costumbres predecibles de Mark. Pero no fue así. Supongo que siempre pensé que las consecuencias de hacer trampas serían más obvias. Como si tal vez Mark se enojara, tal vez me llamara mentiroso y tramposo. Tal vez pensé que sería castigado de alguna manera, emocional o financieramente. Pero eso no es lo que pasó. Mark no me dio la satisfacción de la ira o la venganza. Él no lloró, no luchó por mí, simplemente me dejó ir. Ni siquiera me atreví a disculparme porque ya estaba muy ido, ya tan alejado de mí. Y había una parte de mí que esperaba que mostrara alguna debilidad. Tal vez eso suene mal, pero quería que él se preocupara lo suficiente como para al menos sentir algo acerca de que me aleje, de que lo engañé. Pero no lo hizo. Simplemente permaneció tan tranquilo, tan racional sobre todo el asunto. Me hizo cuestionarlo todo, el matrimonio, mis acciones, incluso mí mismo. Y lo admito, traté de decirme a mí mismo que tenía razón, que él de alguna manera me había llevado a eso. Pero eso no mejoró nada. En el fondo sabía que había cometido un error, que había cometido un gran error. Y luego estaba todo el aspecto financiero. Esperaba que hubiera un gran pago, un gran beneficio para mí una vez finalizado el divorcio. Especialmente después de lo que le hice pasar a Mark. Pero eso es lo que pasa con Mark. Él siempre fue quien planeó con anticipación. Tenía todo resuelto. Nunca dejó entrever que estaba luchando, que algo andaba mal. Nunca pidió nada. Pero cuando el divorcio fue definitivo, no tuvo que hacerlo. Ahora que he tenido tiempo para reflexionar, me doy cuenta de que el verdadero castigo no fue perder el matrimonio. Fue perder el respeto, la confianza y la seguridad que creía tener. El verdadero castigo fue que Mark saliera ileso emocionalmente y yo sentada aquí, sin nada más que las consecuencias de mis propias decisiones. Y ahora, supongo que solo me quedan las consecuencias de lo que hice. No es lo que pensé que sería, pero es lo que merezco.